Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estela y mi Instagram os lo dejo por aquí para los que no me conozcáis. Y bueno, en el día de hoy os quería hablar sobre un tema muy importante del cual todavía no he hablado profundamente en YouTube y creo que es muy importante hablar sobre un tema bastante tabú, que es la realidad del posparto. Para los que no me conozcáis, yo fui mamá a los 19 años, me quedé embarazada y lo tuve a los 20. Y como os digo, os quiero hablar un poquito sobre el posparto, qué pasa después del tema que tanto se prepara uno, porque cuando vas a ser madre, todo el mundo te prepara para el embarazo, todas las pautas son durante el embarazo. Te están preparando todo el rato para el parto, qué pasará el día del parto, cómo conocer las contracciones, cómo saber si estás de parto, qué hacer en el parto, ¿vale? Todo eso nos lo preparan mucho. Pero ¿qué pasa en el momento que tenemos a nuestro hijo en las manos y salimos de la clínica? Se acabó todo. Se acabó. O sea, hay sitios, ¿vale?, en los que hay clases de posparto. En mi caso, en mi ciudad, que yo sepa o que me haya indicado la matrona, no los hay. Los primeros meses sí que estás bastante más respaldada por la matrona, vas haciendo más visitas, no recuerdo ahora mismo, creo que eran mensuales o algo así. Y nada, estás un poco más respaldada, ¿vale? Pero nadie te cuenta realmente lo que hay después del parto, o sea, cómo es tu recuperación, qué viene después, qué te está pasando en el cuerpo, ¿vale? Cómo es la maternidad. Entonces yo os voy a contar mi experiencia. Bueno, si queréis conocer la historia de mi embarazo, cómo fue mi embarazo, mi parto, cómo fue todo eso, lo tenéis en el vídeo que tengo en mi canal, que es embarazada a los 19, esta es mi historia, ¿vale? Ahí os cuento pues a grandes rasgos cómo fue todo. No puedo profundizar mucho porque pues ya es un vídeo, me parece que dura 40 minutos y aún así me he quedado corta de explicar la mayoría de las cosas, pero es que no se puede profundizar más porque si no nos pasaríamos aquí hablando de eso la vida entera, ¿vale? El vídeo del parto también lo tenéis en YouTube colgado, las dos partes. Tenéis la primera parte, que es después de que rompí aguas, cómo salí de casa, cómo me fui al hospital, cómo me quedé en el hospital, qué pasó en el hospital. Y en la segunda parte es donde ya se ve el procedimiento del parto, las contracciones, después de la epidural. Bueno, todo esto lo podéis ver en el vídeo del parto y en el vídeo de mi historia. En serio, miraros los demás vídeos del canal si no los habéis visto ya, porque hay muchísimo contenido muy interesante, ¿vale? Y a lo que íbamos, después de todo esto que ya está en mi perfil, viene el momento en el que te ponen el bebé encima, te lo llevas a la habitación, pasan los 2, 3, 4 días de ingreso, depende, y te vas a tu casita. Bueno, quería contaros antes de esto cómo fue mi posparto también allí, ¿vale? Cuando estaba en el hospital yo tuve entuertos, ¿vale? Los entuertos suelen ser más comunes a partir del segundo hijo, pero pues yo también los tuve porque depende de cada persona. Los entuertos son unas contracciones que hace el útero para volver a su sitio y bueno, es como si estuvieras pasando un segundo proceso del parto, pero mucho más tranquilo, pero bueno, son molestillas, no duele, pero son molestas. Si estás teniendo contracciones, te aprieta, bueno, es bastante incómodo. A mí me pusieron solamente un punto que fue externo y fue por estética únicamente, porque realmente no era algo que me afectara, pero pues para que no se quedara roto lo cosieron. Entonces, ¿qué me pasó con este punto? El día siguiente de salir del hospital se me arrancó. Lo normal es que aguante un poquito más y se caiga solo, pero en mi caso pues no pasó así. Entonces cuando se me cayó el punto empecé como a sangrar un poquito de la herida, pero nada, me fui a urgencias para que me lo revisaran y me dijeron que no me podían hacer nada porque eso no lo podían volver a coser, que además era una tontería porque mientras te cosían y tal que dolía, y que eso se volvería a arreglar solo, se volvería a unir solo. Y efectivamente, pues al cabo del tiempo, ningún otro problema. ¿Qué más os quería contar? Los primeros días de ir al lavabo, desde que estaba... desde después de parir
hasta al cabo de una semana o así, sobre todo los primeros días, fue muy molesto ir al lavabo a hacer pipí y ya hacer otras cosas mayores, ni os cuento. Yo os voy a hablar sin ningún tipo de tapujo ni nada, os quiero contar las cosas porque creo que esto es un tema del que no se habla y que realmente es muy importante que hablemos de esto para que sepamos que es normal. Entonces yo os voy a hablar de mis cosas más íntimas en aquellos momentos, pero porque las quiero compartir con vosotros. Ir al lavabo los primeros días es horrible. Habrá personas que no sufráis nada de esto, que a lo mejor cada persona es un mundo. Yo cuando iba al lavabo me escocía muchísimo, muchísimo. Tenía que ir al lavabo con mucho cuidado. Y después, como tenía un puntito, no me podía dar con el papel, sino que me daba como con agüita. Allí en los lavabos del hospital me iba genial porque tenías una manguerita al lado y te iba súper bien. Entonces me calmaba el escozor y no te limpiabas con papel. Luego el tema de la sangre. Pasamos una cuarentena. La cuarentena es la etapa del posparto que se conoce como el puerperio. Es una etapa que dura entre 6 y 8 semanas. Y es el tiempo en que tarda el cuerpo en volver un poco a la normalidad. Sobre todo es importante que sepáis que yo no estoy especializada en nada, o sea, mi experiencia es como madre porque yo trabajo en los juzgados, o sea, nada tiene que ver con todo esto, pero yo os hablo desde mi experiencia, desde lo que yo he leído, desde lo que yo sé, etcétera, etcétera. Si cualquiera de vosotras tiene alguna otra información interesante y lo queréis compartir, dejadlo aquí abajo porque seguramente a las mamás que les interese y futuras mamás lo van a poder leer todo aquí abajo en los comentarios y va a ser súper práctico. La subida de la leche suele ser en las primeras 72 horas, con lo cual generalmente estamos en el hospital en este momento. Hay gente a la que les tarda un poquito más y gente como yo pues que ya venimos preparadas de casa y tenía ya leche en los senos. Con lo cual mi subida de la leche fue súper rápida. Yo di a luz a las 6 de la mañana y esa misma tarde ya me estaba empezando a subir la leche. El primer agarre al pecho se suele dar en las 2 primeras horas después de dar a luz, en la misma sala de partos. Ya te ponen al bebé en el pecho durante 2 horitas y él mismo ya va empezando a aprender a succionar, a aprender a colocarse en el pecho. Y lo importante es que los médicos estén con vosotros en ese momento para que ese primer agarre sea bueno. En mi caso me empezó a doler bastante, o sea, al principio no, pero al cabo de, no sé si empezó esa misma tarde o al día siguiente, me empezó a doler mucho el pecho, me empezaron a salir unas pequeñas grietas, que el dolor de las grietas es bastante horrible. Algo muy importante es que no tiene que doler la lactancia y si duele es que algo estamos haciendo mal, ¿vale? Es importante ir cambiando la posición, a ver cómo lo podemos hacer para que nos duela menos, para que el bebé tenga la boca bien colocada, con la nariz y todo bien colocadito en el pecho. Eso es súper importante. Luego también pues en ese momento me dieron a mí unas toallitas que me ponía aquí para que me calmara el dolor del pezón. También me ponía un poquito de medela y sobre todo es eso, trabajar la postura para darle el pecho. Mi postura fue un poco rara, la verdad es que la matrona me intentaba todo el rato enseñar nuevas maneras, pero a mí la que mejor me iba era como sentadito como un monito, ¿vale? Pero podía ser tumbado o tal, pero él así recto, con las piernecitas abiertas. Y la matrona me comentaba, bueno, es que esa postura es un poco rara. Y le digo, pero es válida, ¿no? Me dice, sí, sí, si estáis bien los dos, no hay ningún problema. Podéis ir cambiando de posturas, ponéroslo como queráis, que estéis cómodos los dos y eso, y que no duela. La subida de la leche a mí me dio un pedazo de subidón. Fue muy bestia, yo no sé cómo aquello no acabó en mastitis. No podía ni cerrar los brazos porque los pechos me salían por el alrededor, se me hacían unos bultos increíbles. Entonces yo lo que hacía era masajearme la zona, ponerme calor y muy poquito me iba saliendo, o sea, me iba sacando cuando el bebé tomaba, me iba sacando yo también de la otra. Pero muy poquito porque no quería sobreestimularla y que creara más. Como os digo, yo me he informado con alguna matrona, pero no soy matrona ni asesora de lactancia, con lo cual si tenéis cualquier problema con vuestra lactancia os recomiendo que visitéis una asesora de lactancia. Las hay online, las hay en vuestra ciudad, seguro. Entonces, de verdad, si tenéis cualquier problema, ir a ellas a consultarles porque os podrán ayudar súper bien. La primera leche que sale, ¿vale? Se llama calostro y este calostro
es lo que proporciona al bebé lo más importante, los nutrientes más importantes. Pero nada, pasados esta primera semanita, que fue la más complicada porque al hacérseme un poquito de dietas por la mala postura que teníamos inicialmente y que después conseguimos colocarlo bien, el butanero... Al hacérseme las dietas, la primera semana fue un poco más complicada porque ya me dolía un poquito cuando succionaba, pero en ningún momento me rendí y seguía poniéndolo en el pecho. Más que nada porque además mis pechos lo necesitaban, porque iban a reventar si no tomaba leche. Entonces, pasada esta semanita, la lactancia ha sido maravillosa. Hemos disfrutado de 12 meses de lactancia en los pero ya os digo, la lactancia es maravillosa. A mí me ha encantado. Empezamos a hacer mixta también a partir del cuarto mes, porque empecé a ir a estudiar, luego empecé a trabajar y entonces mis pechos no lo aguantaban. No podía sacarme más leche todavía para amamantarle porque si no luego seguiría produciendo más. Pero lo que os recomiendo es que si sabéis que vais a empezar a trabajar a partir del cuarto mes, a partir del primer mes toda esa leche que os sobra y que la tenéis a reventar, os la vayáis sacando y vayáis haciendo un banco de leche. Entonces, a partir de esos meses se podrá ir dándole al bebé con vuestra leche materna y eso es fenomenal. Vale, hablamos del sangrado del posparto. Durante la etapa de la cuarentena sangramos para expulsar los loquios. Los loquios son un conjunto de sangre, secreción de la herida que se ha creado del desprendimiento de la placenta, mucosa y los restos del tejido de la placenta. Os cuento como anécdota lo que me pasó a mí, ¿vale? Lo que me pasó a mí fue muy fuerte. Un día cuando estaba por la mañana, era a los 15 días de haber dado a luz, me fui a duchar y estando duchándome me empezaron a salir coágulos de sangre y empecé a sangrar como una cosa mala. ¿Qué pasa? Además estaba en el agua, ¿no? Y claro, con el agua la sangre pues como que se dispersa más. Me daba mucho miedo porque no paraban de salir como coágulos. El afilador. Salí de la ducha porque me estaba mareando y todas las paredes las manché enteras de sangre, que eso parecía una película de Saw, yo qué sé, aquello era una película de terror. Estaba todo lleno de sangre, mis piernas llenas de sangre, la toalla llena de sangre, mis manos, todo, lo manché todo de sangre. Entonces vino mi suegra a mi casa y nada, separó la sangre y ya está. Otras cosas que pasan en el posparto. Tuve a Noel el 28 de octubre. Salí del hospital, no sé si fue el 31 o el 1 de noviembre. Y estábamos en pleno invierno, o sea, hacía mucho frío. Vale, pues yo estaba en mi casa y por las noches tenía que quitarme toda la ropa de lo que yo sudaba. Entonces, es normal sudar mucho, tener calores, sofocos, porque los cambios hormonales que estamos sufriendo y eliminar líquidos a través de la piel, del sudor, por ejemplo, pues es muy común. Hay veces que no vas tanto al lavabo y sudas más, entonces es muy normal. Pero ya os digo, yo lo llegué a pasar muy mal porque literalmente, o sea, en pleno invierno dormía sin la ropa y me levantaba aún así sudando. O sea, fue increíble. ¿Qué otras más cosas me pasaron? Bueno, lo típico de los cambios de humor y la depresión postparto. Sí, yo efectivamente sufrí un poco de depresión postparto. Esto me lo valoró la comadrona que me iba haciendo seguimientos cuando hablaba conmigo y me hacía hacer unos tests. En estos tests salió que tenía depresión postparto a nivel medio, por así decirlo. Entonces es muy normal. ¿Por qué? Porque llegamos a nuestra casa, sí, hemos soñado con nuestro bebé, hemos tenido unas ganas inmensas de tenerlo, es todo muy bonito, pero cuando llegas a casa tienes un bebé que no sabes por dónde cogerlo, que no para de llorar porque tiene hambre, porque se ha cagado, porque le duele la barriguita, tiene cólicos. Todo esto nos empieza a sobrepasar
nuestro cansancio físico, nuestro cansancio psicológico, los cambios hormonales que estamos sufriendo, porque no dejemos de recordar que es que estamos sufriendo unos cambios hormonales muy importantes. Entonces todo esto, unido a, como me decía mi comadrona, un duelo que tenemos que vivir por abandonar una vida que antes teníamos, de más soledad, ¿no? De independencia de ti misma. Tú estabas tú sola y no tenías que preocuparte por nada más. Ahora todo aquello muere y tienes que vivir una nueva vida pensando en otra personita que depende de ti. Entonces, todo esto es un proceso de duelo, de abandonar aquella vida, de adaptarte al bebé, todo eso son cambios. Y esto pues nos afecta, pues eso, que a lo mejor lloras sin saber por qué, que te encuentras muy cansada, todas estas cositas, de verdad, son muy normales. Aún así, es importante pedir ayuda porque si esto no lo remediamos, si no salimos adelante, si no remontamos, esto puede tener consecuencias graves para nosotros, para el niño. Entonces es muy importante remontar para arriba y pedir ayuda siempre que sea necesaria. Que no os dé vergüenza pedir ayuda, porque es que es algo normal, es algo fisiológico. De verdad, os lo digo de corazón, pedir ayuda siempre que tengáis cualquier problema. Y otro problema que tuve también fue el de ir al baño de necesidades mayores, ¿vale? Cuesta mucho ir al baño a hacer las necesidades, porque no sé por qué, duele mucho. No siempre, pero como que se pueden crear hemorroides, pueden haber sangrados, desgarros, y pues a mí personalmente me dolía mucho, sangraba y era muy complicado. Pero bueno, estos son las primeras semanas, luego enseguida ya te recuperas y pro. Y bueno, básicamente estos son los principales problemas que hay en el posparto, ¿vale? Sobre todo el tema de sentirnos solas y tristes, cansadas. Es muy normal, de verdad, muy normal. Pero intentemos siempre remontar, salir adelante, ver todo lo bueno que tenemos y no centrarnos en lo malo o en lo cansados que estamos. Algo muy complicado para nosotros también es el tenernos que levantar tanto por las noches, cuando antes dormíamos del tirón, y que eso durante una etapa de tu vida se termina un poco. Llega un momento de tu vida, como es ahora yo, que mi hijo ya tiene más de un año y él ya duerme del tirón, en la que ya vuelves a dormir del tirón. Efectivamente no duermes como antes, porque ¿qué nos pasa? Cuando somos madres nos entra como un sistema de alerta. Todas aquellas que pensáis que no os vais a despertar porque tenéis un sueño muy profundo y si vuestro hijo llora no lo vais a escuchar, creedme que sí, porque cuando sois madres, cuando os convertís en madres, se despierta un instinto que es que hasta una hormiguita la escuchas por el suelo, de verdad, es que lo escuchas todo. Y entonces estamos así como alerta, no descansamos profundamente y eso nos cansa muchísimo. También hay que aprender a sincronizar los sueños con el momento de sueños del bebé y bueno, es complicadillo, ¿vale? Pero es una etapa muy bonita, disfrutarla mucho, vivir mucho esos momentos. A mí en la depresión postparto lo que me pasaba era que lloraba sin parar porque pensaba, ¡ay! Mira, ya ha pasado un día más y este día no volverá. Y entonces me hinchaba a llorar porque pensaba que ese día ya no iba a volver y que mi bebé no iba a seguir siendo ese bebé que era. Y me hinchaba a llorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces necesitamos esa etapa para nosotras, para centrarnos, para tranquilizarnos. Con todo esto no os quiero meter miedo, para nada. O sea, ya os digo, es una etapa complicada, porque es así, porque es que es complicada. Quien nos diga que ha tenido un posparto de lujo, por favor, de verdad, escribirme y decirme, yo he tenido un posparto de lujo, porque tal. Porque de verdad es que yo creo que nadie, porque es que es muy complicado el adaptarse a todo esto, a no ser que tengas a alguien que te lo haga todo, pero absolutamente todo. Pero aún así es que sigues teniendo esos cambios hormonales y en tu cuerpo, entonces nadie te va a poder llevar lo que tú llevas de los cambios. Pero nada, vale mucho la pena. Ser madre es muy complicado, es duro, pero es tan gratificante, es tan bonito ver la sonrisa de tu hijo, ver cómo te llama mamá, todo, es que es precioso. Me siento muy orgullosa
de quién soy, de haber sido madre y del hijo que tengo. Y siempre lo diré, y bueno, sobre todo también del papá, que nos ha ayudado mucho y que nada, es que estoy muy contenta en ese sentido. Así que nada, solamente os quería abrir este tema que resulta tan tabú en general, porque nadie suele hablar de ello, porque como os he dicho antes, todo el mundo te prepara para el parto, para el embarazo, etcétera, etcétera, y cuando eres madre, ¡pum!, te sueltan. Pero ya no solo los médicos, te sueltan amigos, te suelta todo el mundo. Te encuentras en un momento de mucha soledad. De hecho, tú también te aíslas socialmente, porque en ese momento como que necesitas tú también soledad. Pero esa misma soledad como que nos afecta mucho. Entonces, disfrutarlo, de verdad, disfrutarlo y hacer lo que os apetezca. Rodearos de gente, que siempre es bueno. Y nada, eso, que siempre busquéis el lado positivo, porque es que al final esos momentos son muy bonitos, de verdad. Y aunque penséis que estáis hechas una mierda, con los pelos así, que no os cuidáis, que no os queréis, que os duele los entuertos, que no paráis de sangrar, eso va a acabar. Pero vosotros tenéis allí al tesoro de vuestra vida. Os vais a poder volver a cuidar, vais a poder volver a ser vosotras y vais a tener a vuestro lado algo maravilloso. Así que disfrutarlo, de verdad. Y con esto doy por finalizado el vídeo de hoy. Quiero agradeceros mucho el haberlo escuchado. Espero que os sirva de mucha ayuda. Si alguna de vosotras ya ha pasado por el posparto, o lo ha pasado hace años o como sea, y queréis contar abajo para que otras madres o futuras madres sepan lo que es, de verdad, contarlo, explayaros en los comentarios todo lo que queráis, para que cualquier persona que necesite algo, saber si algo es normal o no, lo pueda saber y pueda saber que no está sola, que todo esto lo sufrimos todas, aunque lo suframos en silencio, es real, ¿vale? Y nada, pues como os digo, con esto terminamos el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar en mi canal y por seguirme, y os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.